Pingüinos, por Sally Morgan. Contenido: el pingüino, tipos de pingüinos, dónde viven los pingüinos, vida en colonias, poner huevos, crecer, el pingüino emperador, poner huevos, el pingüino emperador, crecer, caminar y nadar, el alimento de los pingüinos, predadores de los pingüinos, para mantener el calor, pingüinos en peligro, ciclo vital, glosario, índice. El pingüino. Es fácil reconocer a un pingüino por la espalda negra y el pecho blanco. Los pingüinos son gorditos y tienen las patas cortas. Porque tienen membranas entre los dedos de los pies se denominan palmípedos. Los pingüinos pertenecen a un grupo de animales llamados aves. Las aves están cubiertas de plumas y se reproducen poniendo huevos. Los miembros superiores de la mayoría de las aves se adaptan y se convirtieron en alas. Estos pingüinos reales tienen la espalda negra y el pecho blanco. Los pingüinos Odelia tienen un círculo blanco alrededor de cada ojo. Su pico es corto y está parcialmente recubierto de plumas. Datos sobre los pingüinos. La mayoría de los pingüinos vive entre 10 y 15 años. Los pingüinos emperador pueden vivir hasta 25 años. ¿Cómo se mueven los pingüinos? La mayoría de aves utilizan las alas para volar, pero el pingüino es diferente a otras aves porque no puede volar. Sin embargo, es un excelente nadador y hasta puede dormir en el agua. Las aves descansan sobre sus patas traseras. El pingüino es inusual porque su postura es muy erguida. Cuando un pingüino camina, se menea de lado a lado. El tipo de pingüino más pequeño se llama pingüino pequeño. Tipos de pingüinos. Existen 17 especies o tipos de pingüinos. Los más grandes son el pingüino emperador y el pingüino real, que se parecen mucho. El pingüino real tiene una lágrima naranja a cada lado de la cabeza. El pingüino emperador tiene una amarilla. Datos sobre los pingüinos. El pingüino emperador mide 4 pies de alto y pesa entre 65 y 85 libras, el tamaño de un niño. El pingüino pequeño apenas mide entre 14 a 16 pulgadas y pesa alrededor de 2 libras. Pingüinos crestados. 6 especies tienen una cresta de plumas en la cabeza y por eso se llaman pingüinos crestados. Son el pingüino de cresta erecta, el de Fiordland, el macaroni o de frente dorada, el saltarrocas o de penacho amarillo, el real y el de los snares. El más grande de los pingüinos crestados es el macaroni. El pingüino barbijo se llama así por la delgada línea negra que pasa por debajo de su mentón. El pingüino macaronio de cresta frente dorada tiene una cresta de plumas amarillas en la cabeza. Otros pingüinos. Existen otras 8 especies de pingüinos: el Odelia, el africano, el barbijo, el galápagos, el papúa o gentoo, el humboldt, el megallánico y el de ojos amarillos. Los pingüinos gentoo parecen llevar un bonete blanco en la cabeza. En cambio, los pingüinos de Humboldt tienen una raya blanca en la cabeza. ¿Dónde viven los pingüinos? Muchas personas piensan que los pingüinos solo viven en las partes más frías del mundo. Sin embargo, solamente 2 especies de pingüinos, los Adelia y los Emperador, viven en la Antártida todo el año. Muchas especies de pingüinos solamente visitan la Antártida en el verano, cuando no hace tanto frío. Los pingüinos emperador viven en la Antártida todo el año. Pueden sobrevivir al largo y frío invierno. Datos sobre los pingüinos. Unos 24 millones de pingüinos visitan el continente antártico cada año. Otras partes del mundo. La mayoría de los pingüinos se encuentra en los fríos mares del sur y el océano Antártico. Se reproducen en islas como las Malvinas cerca de Argentina
Otros se reproducen en las costas de África, América del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Los pingüinos de los Galápagos viven en las Islas Galápagos, junto a la costa oeste de América del Sur. Estos pingüinos viven en un clima cálido y deben protegerse del sol. Algunos pingüinos de las Galápagos se les cubren los pies para no quemarse con el sol. Vida en colonias. A los pingüinos les gusta estar cerca de otros pingüinos. Cuando están en tierra, los pingüinos viven en grandes grupos llamados colonias. Las colonias varían de tamaño y pueden tener 400 o 40.000 pingüinos. Existen unas 40 colonias de pingüinos emperador en la Antártida. Datos sobre los pingüinos. Algunas de las colonias más grandes de pingüinos barbijo están formadas por más de 1 millón de pingüinos. Una enorme colonia de pingüinos reales. Un lugar en la colonia. Los pingüinos vienen a tierra cuando comienza la época de apareamiento. Cada pareja de pingüinos tiene su propio lugar en la colonia. Ahí es donde hacen el nido. Ahuyentarán a otros pingüinos que se acerquen demasiado a su nido. Las colonias de pingüinos Odelia son generalmente grandes. Tienen cientos de miles de aves. Poner huevos. Los pingüinos vienen a la tierra a aparearse y reproducirse. La mayoría de los pingüinos pone sus huevos en un nido sencillo hecho con plumas, hierba o hasta una pila de rocas. Los pingüinos africanos de Humboldt, magallánicos de los Galápagos y los pingüinos pequeños ponen los huevos en madrigueras. Usan el pico para cavar sus madrigueras. Los pingüinos regresan al mismo lugar cada año para reproducirse. Incubar los huevos. Los pingüinos solamente ponen 1 o 2 huevos. Ambos padres los incuban. Se turnan para cuidar los huevos por un periodo de 2 meses aproximadamente. Los pingüinos deben mantener caliente el huevo durante todo el periodo de incubación. Datos sobre los pingüinos. De los 2 huevos que ponen las hembras, con frecuencia nace solamente un pichón. A veces nacen 2, pero solo uno sobrevive. Romper el cascarón. Una vez que el polluelo está listo para salir, rompe el cascarón golpeándolo con el diente para huevos que tiene en la punta del pico. Crecer. Un polluelo recién salido del cascarón se refugia bajo su padre para abrigarse. Uno de los padres se queda con el polluelo mientras el otro se alimenta en el mar. Los polluelos más grandes son dejados en grupos llamados guardería, mientras ambos padres se alimentan. Dejar a los polluelos en un grupo brinda mayor protección de los predadores y el frío. Los pingüinos adultos solo reconocen y alimentan a sus propias crías. Una guardería de pingüinos puede ser muy grande, con muchos miles de polluelos amontonados. Las plumas adultas. Los polluelos de pingüino tienen plumones esponjosos que atrapan el calor y los ayudan a mantenerse abrigados. Al crecer, estos plumones son reemplazados por plumas adultas. Esto lleva entre 7 y 10 semanas. Las plumas adultas son impermeables, lo que significa que los pingüinos no necesitan secarse las plumas cuando salen del mar. Los plumones de los polluelos no son impermeables, por eso no pueden entrar al agua hasta que tienen plumas adultas. Los polluelos de pingüino real tienen plumones marrones y esponjosos. Su aspecto es muy diferente al de sus padres. Datos sobre los pingüinos. Los primeros exploradores pensaron que los pichones de pingüino real con sus plumones marrones eran de una especie diferente y los llamaron pingüinos lanudos. El pingüino emperador, poner huevos. Los pingüinos emperador viven en la Antártida todo el año. Ponen sus huevos en pleno invierno. Los pingüinos caminan tierra adentro hasta su lugar de reproducción llamado pingüinera.
La hembra pone huevo y se lo pasa al macho. El pingüino macho lo coloca sobre sus pies y lo cubre con un pliegue de piel para mantenerlo caliente. La hembra deja el huevo con el macho y regresa al océano por 2 meses para alimentarse. Los pingüinos emperador comienzan su larga travesía tierra adentro en pleno invierno. Mantener el calor. Los pingüinos machos se agrupan para mantener el calor. Continuamente arrastran los pies hacia adelante y se turnan para ir a la parte externa del grupo, donde hace más frío. No se alimentan mientras están incubando el huevo y pueden perder hasta el 45% de su peso corporal. Datos sobre los pingüinos. Los pingüinos emperador no hacen nidos. Mantienen al huevo caliente balanceándolo sobre sus pies. Hasta 6.000 pingüinos emperador macho se amontonan mientras incuban sus huevos. El pingüino emperador. Crecer. El polluelo de pingüino emperador rompe el cascarón 2 meses después de que la hembra pone el huevo. El polluelo necesita comida, así que el macho regurgita, devuelve comida de su estómago para alimentarlo. Luego la hembra regresa del océano y cuida el polluelo. Después el macho camina lentamente de regreso al mar para alimentarse. Durante los meses de verano, los padres se turnan para cuidar el polluelo. Datos sobre los pingüinos. Si la hembra no regresa del océano, el macho abandona el huevo o la cría y regresa al agua. Si se queda con el polluelo, morirá de hambre. Las plumas adultas. Al acercarse el verano, el hielo se derrite y el océano está más cerca. Los pingüinos no tienen que caminar tanto para alimentarse. Cuando el polluelo ha crecido, ambos padres regresan al agua para alimentarse. Los polluelos tienen plumones marrones suaves y esponjosos. Las plumas adultas tardan 6 meses en crecer. A diferencia de otros pingüinos, los polluelos del pingüino emperador pueden entrar al agua cuando todavía tienen plumones. Los polluelos recién nacidos se mantienen abrigados bajo un pliegue de piel. Caminar y nadar. El cuerpo del pingüino es estilizado y su diseño es perfecto para nadar. Los pingüinos usan las alas como aletas para nadar en el agua. Los pies palmípedos, o sea, con membranas entre los dedos, actúan como remos cuando flotan sobre la superficie y como timones para dirigirlos cuando están debajo del agua. Los pingüinos tienen huesos pesados que los ayudan a mantenerse sumergidos. Los pingüinos saltan dentro y fuera del agua. En agua y en tierra. Una vez que los pingüinos jóvenes tienen sus plumas adultas, pueden aprender a nadar. Al principio regresan a tierra todas las noches, pero pronto pasan la mayor parte del tiempo en el agua. Durante sus primeros años crecen y engordan antes de regresar a tierra para reproducirse. En tierra, los pingüinos nanean, caminan meneándose de lado a lado. Parecen torpes, pero su andar les ahorra energía y los ayuda a conservar el calor. Algunos pingüinos juegan al tobogán, se deslizan sobre sus panzas en la nieve y el hielo con la ayuda de los pies y las aletas. Los pingüinos caminan balanceando una pierna hacia adelante y luego la otra. Oscilan de un lado a otro al caminar. El alimento de los pingüinos. Los pingüinos se alimentan mayormente de pescado, calamares y krill. Cada especie de pingüino tiene un pico diseñado para atrapar a sus presas. El pingüino real tiene un pico largo y curvo, ideal para atrapar a grandes calamares. El pingüino de Humboldt tiene un pico corto y grueso para atrapar peces pequeños como las sardinas y las anchoas. Muchos pingüinos se alimentan de krill. El pingüino real tiene un pico mucho más largo y angosto que otros pingüinos. Datos sobre los pingüinos. El pingüino emperador puede sumergirse a una profundidad de 583 metros, 1750 pies, para atrapar peces
permaneciendo debajo del agua hasta 20 minutos cada vez. Captura de alimento. La mayoría de los pingüinos se alimenta durante el día. Tienen dos formas de conseguir su presa. A veces nadan por debajo del hielo para encontrar cardúmenes de peces y krill. También se sumergen para atrapar calamares y peces en las profundidades del mar. Como otros pingüinos, el papúa de Gentoo devuelve la comida del estómago para alimentar a su cría. Alimentar a los polluelos. Los polluelos piden comida picoteando la base de los picos de sus padres. Esto hace que el padre regurgite la comida de su estómago. Cuando ya tienen sus plumas adultas, los pingüinos jóvenes pueden atrapar su presa por sí mismos. Mantener el calor. Los pingüinos están adaptados para el frío. Su cuerpo está cubierto de plumas. Bajo la piel tienen una gruesa capa de grasa. Esta atrapa el calor de su cuerpo y evita que se escape. Cuando nadan, sus músculos desprenden calor y esto ayuda a los cuerpos a mantenerse calientes en agua fría. Las plumas y la grasa ayudan al pingüino a mantenerse caliente. ¿Cómo sobrevivir el primer invierno? Los pies de los pingüinos tienen unos vasos sanguíneos especialmente adaptados que les dan suficiente calor para evitar que los pies se congelen con el hielo. Los polluelos deben crecer con rapidez. Necesitan ser lo bastante grandes y tener la grasa suficiente para sobrevivir a su primer invierno. El pingüino emperador debe sobrevivir a los fuertes vientos y tormentas de nieve de la Antártida. Datos sobre los pingüinos. Los pingüinos pueden sobrevivir en temperaturas muy por debajo del punto de congelamiento. 0 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit. Pingüinos en peligro. Los pingüinos que viven en las islas habitadas por humanos son a menudo atacados por animales como perros y gatos. Las organizaciones de preservación de las especies están tratando de proteger a los pingüinos retirando los predadores de las islas. Estos pingüinos pequeños fueron rescatados después de un derrame de petróleo. Los voluntarios les han limpiado las plumas y pronto los devolverán al océano. Las temperaturas de la Tierra están cambiando. Debido al calentamiento global, el hielo se está derritiendo en la Antártida y esto podría amenazar la supervivencia de los pingüinos. Otras amenazas. Las personas están pescando excesivamente en muchos de los océanos del mundo. Se llevan demasiados pescados y esto significa que queda menos alimento para los pingüinos. Esto podría evitarse con nuevas leyes internacionales que controlen la cantidad de peces atrapados por los pescadores. Los derrames de petróleo en el mar también afectan a los pingüinos. El petróleo se les pega en las plumas y les hace menos impermeables. También reduce el calor que estas aves pueden atrapar bajo la piel. Al intentar limpiarse las plumas, los pingüinos tragan petróleo, lo que puede envenenar o dañar sus órganos internos. Este pingüino real está cubierto de petróleo después de nadar a través de un derrame de petróleo en los mares del sur. Datos sobre pingüinos. Los pingüinos de ojos amarillos y los peruanos son los más raros. Se los clasifica como amenazados porque pronto podrían extinguirse. El ciclo vital de un pingüino. Los pingüinos vienen a tierra a reproducirse y a poner sus huevos. Los huevos son incubados durante 2 meses. Los polluelos nacen con plumones esponjosos y son alimentados por sus padres. Una vez que tienen sus plumas adultas impermeables, los pingüinos pueden ir al océano. Permanecen muchos meses en el mar alimentándose y creciendo. Un huevo listo para romperse, un polluelo de 1 mes, polluelos de 6 meses, pingüinos de 4 años. Glosario. Adaptados que cambian para adecuarse al medio ambiente en el que viven. Calentamiento global. Calentamiento del planeta debido a agujeros en la capa de ozono de la atmósfera de la Tierra.
Estilizado, tiene una forma alargada y lisa como una bala que atraviesa fácilmente el agua. Guardería, grupo donde se cuida de los polluelos de pingüino. Habitado, lugar donde alguien vive. Impermeable, no se permite ser atravesado por el agua. Incubar, mantener los huevos abrigados para que puedan crecer los polluelos en su interior. Krill, alimento para pingüinos como pequeños calamares y plancton. Nanear, moverse de un lado al otro al andar. Palmípedo, tiene delgadas membranas de piel entre los dedos de los pies. Pesca excesiva, sacar demasiados peces del mar. Predador, animal que caza y come otros animales. Presa, animal que es cazado por otro animal.